Ahí está. Romanos, capítulo 13. Versículo 1. ¿Está allí? Perdón. Versículo 11. Romanos 13, 11. Leo la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujuria ni en lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y, esto es muy importante, y no proveáis para los deseos de la carne. Bendita es su palabra. Gloria a Dios. Dice ahí, y conociendo, ¿qué dice? El tiempo. ¿Sabéis que la iglesia de Cristo está totalmente adiestrada y doctrinada para conocer los tiempos? Las señales, las sazones y las ocasiones. Si bien Cristo, cuando se levantó de entre los muertos, le dijo a sus discípulos: no toca a vosotros saber los tiempos, ¿vale? Porque verdaderamente no es a Israel a quien Dios le ha dejado esa premisa, y ellos eran los primeros que tenían en ese momento que expandir el evangelio. La gran mayoría judíos, después se añadieron gentiles. Pero cuando viene Pablo, sí que empieza a revelar los tiempos y las ocasiones. De manera que en Tesalonicenses él lo dice abiertamente, que ellos conocen los tiempos y las ocasiones, ¿vale? Y entonces el Señor espera que nosotros conozcamos los tiempos. ¿Sabéis eso? Hubo una tribu en Israel específica llamada la tribu de Isaacar, que dice que ellos tenían como un don especial. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos. La tribu de Isaacar. Claro, todo es símbolo de Cristo. Ellos tenían como ese don. La iglesia tiene ese don también. Conoce los tiempos. Le dice Jesús al pueblo de Israel, pero le está hablando a Jerusalén. Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise reunirte? O como la gallina reúne sus polluelos. Pero este es el tiempo de tu visitación, le dijo, y tú no lo has conocido. En otro momento le dice a los que disputaban con él: hipócritas, ¿conocéis las señales de los cielos y sabéis cuándo va a llover? ¿Y cuándo va a ser buen tiempo? ¿Sí o no? Mas sin embargo, no has conocido tu tiempo de la visitación. Y entonces, ¿qué pasa? Está cogiendo de una forma figurativa y comparativa que tenemos capacidad para discernir los tiempos meteorológicos, pero no tenemos capacidad de discernir los tiempos proféticos. Dice el apóstol Pablo que la palabra profética es la más segura. ¿Por qué? Porque es como el que mira, dice, a una antorcha, en medio de un lugar oscuro. Cuando en medio de un lugar oscuro tú miras una antorcha, ¿qué es lo que hace? Que alumbra tu visión. Y el lugar oscuro coge sentido mirando esa antorcha. Esa antorcha es la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. Y aquí dice Pablo en Romanos: y conociendo esto, que ya es hora de levantarnos del tiempo, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, porque la noche está avanzada. ¿A qué simboliza entonces la noche? A los tiempos proféticos que han de venir, que son tiempos malos. Tinieblas. Pero no son tinieblas físicas de 12 horas o las que sean, turnándose con la luz solar. No es la noche a la que se refiere Pablo. Es la noche donde las tinieblas a través del pecado están arropando a la humanidad. Y la están llevando a un punto
que se espera que la iglesia de Cristo conozca, lo vea, lo discierna, entienda ese tiempo. ¿Vale? Os voy a decir 3 cosas con las que de alguna forma yo le pongo título a este compartir. Número 1, Cristo viene. Óyelo. Número 2, somos la generación del rapto. Y número 3, el día está cerca. Te lo voy a repetir. Cristo viene. Somos la generación del rapto. No pienses que vendrá otra generación detrás de nosotros, porque hemos visto y somos la que está ya rozando todo esto. Y número 3, el día está cerca. El día y la hora nadie lo sabe, pero que está cerca sí lo sabemos. ¿Quién? Nosotros como iglesia. Las noticias y las señales de los acontecimientos con Israel, oye esto, lo que te voy a decir ahora, porque hay acontecimientos y noticias y señales de toda índole, pero cuando se trata de Israel hay que entender que nos tenemos que levantar del sueño. ¿Cuántas veces hemos hablado de la parábola de las 10 vírgenes? Muchas veces. ¿Y qué sucede con este grupo de 10 vírgenes donde 5 eran sensatas y 5 insensatas? Que dice que a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cuándo se escuchó? ¿Al mediodía? No, a la medianoche. ¿Cuándo? Cuando el pecado ya está alcanzando su punto máximo. Se escucha un clamor. ¿Qué clamor es el que se escucha? Ahí viene el Señor. El caso es que cuando se escucha ese clamor, lo entienden las sensatas y las insensatas también lo entienden. Y todas que habían cabaceado empiezan como a prepararse, porque saben que es tiempo de que ellas se tienen que marchar con el esposo. Hasta ahí todo es igual, ¿o no? Estoy correcto, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento donde se empieza a crear una diferencia entre unas y otras. Y esa diferencia, que ya todos la sabemos, ¿vale? Tiene que ver con que unas empezaron a discernir que era el tiempo de levantarse del sueño, que era el tiempo de mirar la palabra profética, que era el tiempo, como dice aquí, que empezaron a conocer el tiempo y se levantaron ¿de qué? De ese letargo. Porque ya es hora. Cuando tú empiezas a tomar medidas en tu vida o decisiones, es porque a ti te llega un conocimiento, es porque a ti te llega un alumbramiento, es porque se te empiezan a meter en el corazón, no en este, unas convicciones y unas certezas acerca de algo, donde tú empiezas a modificar tu forma de pensar, tu forma de proceder, se modifica tu conducta, tu actitud, tu personalidad y tu conducirte. Porque ha habido un convencimiento, y en base a ese convencimiento es que tú empiezas a establecer decisiones en tu vida, con plena certeza de lo que estás haciendo. Por eso dice la palabra en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, oye esto, de lo que no se ve. Tú estás convencido de que esas cosas que no se ven, pero que nosotros como iglesia ya la estamos escuchando, ya la estamos oliendo, ya la estamos detectando, son verdad, son certeza y van a pasar. Si tienes el pleno convencimiento, empieza a prepararte ya. Porque el mundo mira y no ve nada. Mas sin embargo, la iglesia mira y debe de verlo todo. ¿Tú me sigues en esta mañana? El mundo está mirando. El mundo dice, hay guerra en Israel. Dice, ¿qué toca esta tarde? Dice, bueno, esta tarde el Betis y valga el King. Mientras que no llegue la guerra, claro. No, es que el mundo ni sabe, te voy a decir una cosa, ni sabe, ni tiene por qué saber. Pero vosotros sí, y nosotros también. La iglesia sí tiene que saber.
Ella tiene el Espíritu. Jesús dijo, cuando el Espíritu venga va a tratar con el mundo de esta forma. Lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero a vosotros, que ya lo tenéis, os guiará a toda la verdad. Y mira, y os hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Qué hace el Espíritu con la iglesia? Lo guía no a la verdad, porque hoy vivimos en tiempos donde la verdad se ha relativizado tanto que parece ser que todo es verdad y todo entra en la verdad. Esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad es absoluta, no es relativa. ¿Entendéis? Hoy se ha relativizado todo. Yo digo ahora mismo, me autopercibo como mujer y ya tú me tienes que ver como una mujer. Se ha relativizado, ¿vale? La ideología nueva por encima de la biología. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Pero tú y yo sabemos que eso no es así. Por lo tanto, hay una verdad que es absoluta y está concentrada plenamente en la persona de Cristo. Yo me senté el otro día con unos señores a la mesa a comer que hablaban, tenían mucha capacidad intelectual y son gente de carrera. Y yo en cierto modo pues aprecio también. Pero todo lo relativizan porque su visión no le da más allá. Y en un momento dado yo tuve que intervenir varias veces que me pidieron que hablara de mi testimonio y demás, pero hay mucha niebla en su mente y les impide ver las cosas en un estado real. Y para allá y para acá, y en un momento dado tuve que decir, pero hubo alguien que se levantó hace 2000 años y dijo, yo soy la verdad. Alábalo si puede ahora. ¿Qué hacemos con eso? Y el versículo este se lo sabe todo el mundo tradicional cristiano. Dice, porque cuando dije eso dice, sí, rápidamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que pasa es que la segunda parte del versículo no se la saben. ¿Por qué? Porque dice, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Alábalo si puede ahora. Con un solo versículo Jesucristo ha destruido toda doctrina mariana católica, todo proceso islámico con Mahoma, todo movimiento de Buda, todo movimiento de cualquier maestro o cualquier hombre o cualquier ideología o cualquier filosofía, y todo lo ha puesto en él y lo ha radicalizado en la única, sola y exclusiva persona de Cristo. Y dijo, y nadie va al Padre si no es por mí. Con un solo versículo ha destruido todo lo que el diablo ha levantado con las religiones. La iglesia tiene que saber en lo profundo de su corazón quién es Cristo. Porque si Cristo le ha entregado la llave a la iglesia, ella es la que tiene la llave de la ciencia y de la sabiduría. Y ella es la iglesia es la que abre y cierra el cielo. Entonces cuando yo escucho a estas personas, pues evidentemente Dios me ha hecho en la paciente, hermano, os lo aseguro. Yo estaba allí con un bocado en la lengua porque yo en otro tiempo, cuando escuchaba tantas cosas así, fuera de contexto y no aguantaba, sacaba la espada y no dejaba yo allí, no dejaba vivo ni... Y yo aguantando, escuchando todas esas cosas, como dice la palabra, con mansedumbre, cuando tocó mi lugar, expuse con mansedumbre la defensa de mi evangelio. Ahora, ¿qué distorsión hay en el mundo? Porque no conoce, no tiene conocimiento. Porque no es fe, es falta de conocimiento. Ahora, las noticias de Israel nos hacen a nosotros levantarnos del sueño. Y en Mateo 25, como he compartido antes, dice que todas cabecearon después de que la noche estuviera avanzada, que es cuando se oye el término hoy viene el esposo. Mira, dicen que Israel es ¿qué? Una de las cosas que es Israel en el tiempo profético, el reloj de Dios. ¿Sí o no? No dicen la iglesia es el reloj de Dios.
Y la iglesia es la que tiene la revelación del conteo y de las horas y de cómo va todo esto. Más sin embargo dice, Israel es el reloj de Dios. A ver, eso no es bíblico, ¿vale? Que no es decir, dice la palabra aquí, no lo dice. Pero los que conocemos sabemos eso. Por eso es que nos identificamos con Israel en cierto orden, ¿vale? Porque somos un solo pueblo, pero el Israel espiritual al cual se le ha llamado el Israel espiritual, que es la iglesia, ¿vale? Pero hay un tramo de tiempo que Dios todavía no se ha cumplido con este pueblo terrenal. Por eso todavía esa fusión no acaba de hacerse. Yo no quiero ser Israel ahora. ¿Por qué? Porque entonces tendría que estar en mi tierra, tendría que ser como un judío más, o tendría que estar sufriendo con lo que le está pasando a mi gente. Porque el conflicto está, humanamente hablando, el conflicto está allí, en la tierra que Dios le prometió a Abraham, la tierra de Canaán. Por eso es que ustedes ven que hay tanto conflicto con ese trozo de tierra. No ha habido un conflicto más grande en la historia de los hombres, en ninguna parte del mundo, como el que hay en la tierra de Israel. ¿Sabías eso? Y tú dirás, ¿y por qué? Porque es la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Se la prometió un hombre, y de este hombre hizo una nación. Esa nación se convirtió en 12 tribus y ahí lo tenemos. Ahí están. Contra todo pronóstico. Séquese la hierba, dijo el profeta, y marchítese la flor. La palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Y Dios le hizo una promesa a estos señores escogidos, los padres de la nación, y se la tiene que cumplir. La iglesia tiene esa revelación, por eso está. Pero de reojo, ¿qué pasa? Mira Israel. Ahora había un conflicto, sí, entonces nos vamos a detener y vamos a hablar un poquito de estas señales. ¿De acuerdo? Israel en su tierra como nación independiente, según la ONU, desde el 14 de mayo de 1948, es el cumplimiento de la profecía de la higuera que empieza a reverdecer o florecer. Jesús le está hablando a sus discípulos, diciéndole todo cómo se desarrollaría en el tiempo final, y después le dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna, dice, ustedes sabéis, ¿ves? Siempre tiene que hablar cosas naturales que ellos dominaban. Cuando a la higuera se le pone tierna la rama, ¿sabe qué es lo que pasa? Dice que el verano está cerca. Dice el judío. Dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, claro, todas estas cosas es lo que le había hablado anteriormente. Dice, sabed que estoy cerca. Dice, ¿a dónde? Dice, a las puertas. Si la nación de Israel la simbolizamos a una higuera que fue cortada y fue maldita y se secó, oye esto, y ya nadie daba un duro por ella, en el 1948, contra todo pronóstico y por un dictamen de la ONU, donde acogiéndose a uno de los artículos de la ONU, hubo una votación y contra todo pronóstico, el 14 de mayo de 1948, Israel se declara nación independiente, soberana y absoluta. Oye esto, nacionalmente y humanamente hablando, no espiritualmente, ¿vale? Y delante de todo el mundo se reconoce por la ONU que Israel es nación otra vez. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho, porque Jesús dijo, la generación que viese el florecimiento de la higuera no puede pasar sin que todas estas cosas que le tienen que pasar a la nación de Israel la vean. Israel es una nación, humanamente hablando, pero que por causa del endurecimiento de su corazón no recibió ¿a quién? Al Mesías, a su Mesías. Entonces Dios cogió de todo el plan que tenían con ellos, que era 70 semanas de años. ¿Acordaron? La revelación que recibe el profeta Daniel cuando lo visita el ángel Gabriel y le dice, 70 semanas están destinadas y establecidas sobre tu pueblo, dice Daniel. Dios ha cubierto 69 y falta una semana, que es lo que nosotros creemos y entendemos que 7 años, una semana de año.
No se ha cumplido esa semana, porque en esa semana Dios va a hacer algo impresionante. Va a llevar a que toda la nación de Israel, que ya es nación política y humanamente hablando, nación delante de las naciones, reconozca a Jesús, o Yeshua, como ellos le llaman, como su bendito Rey y Salvador. Y tú dirás, ¿y eso por qué Dios lo hace así? Porque se lo prometió a los padres. Entonces ahora mismo hay una distorsión entre la nación de Israel para con Dios y la iglesia para con Dios. Abrí conmigo la Biblia, bueno, donde estamos en el capítulo 11 del libro de Romanos. Que es aquí donde hay un misterio. Donde hay un misterio. Los testigos de Jehová, muchos calvinistas, presbiterianos, bueno, muchísimas denominaciones han desechado a Israel humanamente hablando, creyendo que las 70 semanas se han cumplido ya y que Israel y la iglesia son uno para siempre y que ahí no hay más nada que hacer. Y no es así. Falta un tiempo que Dios ha destinado a este grupo de personas llamada la nación de Israel, humanamente hablando. Versículo 1 del capítulo 11 de Romanos. Dice la palabra: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahí no se está refiriendo el apóstol Pablo a la iglesia, se está refiriendo a Israel. Y dice, en ninguna manera. Porque también yo soy, ¿qué dice? Israelita, pero está hablando de su descendencia humana, no como miembro del pueblo de Dios. Y después dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Se está identificando con ellos en la carne. Oye eso. Y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo he quedado yo y procuran matarme? Y dice, pero ¿cuál es la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Hay un remanente que no acaba de entrar en esa rebeldía que toda la nación ha entrado. Y por causa de ese remanente, Dios va a cumplir la promesa que tiene con ellos. Y cuando tú sigues leyendo te das cuenta de que está hablando de un remanente. Oye esto. Y ese remanente lo ocupa la misma iglesia. Por eso empieza a hablar de la gracia. Y de que la salvación no es por obras, es por gracia. Y después dice en el versículo 11. Y Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Dios provoca, entre comillas, o permite que Israel rechace al Mesías, y esa transgresión, ¿qué es lo que hace? Que abre la puerta al mundo entero para que los gentiles escuchen también el mensaje de salvación. Versículo 12. Y si su transgresión, sigue hablando de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será que su plena restauración? Ellos están siendo restaurados, pero no se ha culminado esa restauración. Cuando Israel sea restaurado a su plenitud, entonces dice ahí, porque a vosotros hablo, oh gentiles, Pablo está tratando con la iglesia de Roma, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Dice, pero si en alguna manera, oye eso, puedo provocar al celo a los de mi sangre, se está refiriendo a los judíos naturales. Los quiero provocar a celo y hacer salvo a algunos de ellos. Y dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, refiriéndose a la nación judía, y tú, ahora le está hablando a los gentiles, siendo libro silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, no te jactes contra las ramas. Se está refiriendo que nosotros no debemos de jactarnos con la nación de Israel, porque ellos anden en incredulidad y en la condición en la que están, porque nos está demostrando la Escritura que Dios tiene un propósito con ellos. Dice,
Pues las ramas, dirás, fueron dejadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron dejadas. Para que ustedes vean cuál es la raíz de todo el asunto. La incredulidad. Hay que cuidar nuestro corazón día y noche. Hablaba yo con el hermano Rafael. La batalla de la fe, ¿cuál es? El enemigo va a procurar o intentará de traernos incredulidad al corazón. Y eso significa que nos desbanca de la fe. Porque mientras que tú te mantengas creyendo, proclamando, anunciando, declarando, predicando la verdad de Dios que está escrita, estás vivo en la fe. Él va a querer que tú te desbanques de eso y entres en un formato donde ya no es eso. Entonces ya entramos en incredulidad. Y dice ahí, si fueron desgajadas por su incredulidad, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, dice, pero tú por la fe estás en pie. Porque lo contrario de la incredulidad, que es lo que es la fe. No te ensoberbezcas si no temes. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, ¿qué dice ahí? A ti tampoco te perdonará. ¿Ves que está haciendo una diferencia entre un grupo de personas y otras? Está diferenciando entre el Israel terrenal y el espiritual, como lo llaman algunos, o la iglesia. En este caso aquí le está hablando a la iglesia, usándolos a ellos como ejemplo. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Son dos polos, porque está tratando a cada uno de una forma. La severidad ciertamente con los que cayeron, porque no le creyeron al Mesías, claro está. Dice, pero la bondad para contigo, que somos la iglesia, que nosotros hemos creído. Dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra forma, ¿qué pasa? Tú también serás cortado. ¿Por qué? Pues de otra forma sería que entráramos en incredulidad, o a juzgar lo que está pasando en Oriente Medio sin conocimiento. Tú vas a ver que la mayoría de los telediarios se van a posicionar en base a los palestinos, siempre, porque no tienen conocimiento. Israel es el malo de la película siempre. Y aún ellos, dice, si no permaneciese en incredulidad, ¿qué dice ahí? Serán injertados, que es lo que nosotros creemos que va a pasar. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Oye, los va a volver a injertar. ¿Dónde? En la raíz. ¿Cuándo? Cuando crean en Jesús como su Mesías. Dice en el versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos? Se está refiriendo otra vez a ellos. Dice que son las ramas naturales, serán injertados ¿dónde? En su propio olivo. Porque Jesús, a la verdad, es judío. Y la Torá, cuando coge sentido en Jesús, ellos lo verán claro. Ahora, versículo 25, mira. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Se está gastando la pila. Es que no me ha dado tiempo a cargarlo esta semana porque me ha cogido un poquito. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, no quiero que ignoréis este misterio. Eso es un misterio. Oye esto. Donde muchos escatólogos, eruditos y estudiados en la palabra no quieren entrar, por el motivo que sea. Es un misterio que Israel todavía siga en la carne siendo especial para Dios. Y dice ahí, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y es verdad, porque no todos rechazaron al Mesías. Hubo un grupo de judíos que le recibieron y con eso se arrancó la obra. Después vinimos los gentiles y hemos completado lo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, no quiero que seáis arrogantes, dice, porque a ellos le ha acontecido endurecimiento, dice, en parte, oye esto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se salve el último de los gentiles en la dispensación en la que estamos viviendo, que se le conoce como la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo, en la iglesia, es un tiempo crono, ¿vale? Cuando se acabe, dice ahí la palabra, luego todo Israel será salvo. Van a ser injertados otra vez en su propio olivo. Y dice, como está escrito, es que está escrito en los profetas. Estas profecías están escritas y están todavía vigentes para ellos como nación. Y dice, vendrá luego el libertador desde Sión, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Yo no sé si ustedes me están entendiendo.
Estoy haciendo una división que muchos no quieren hacerla. Somos uno, sí, somos un pueblo de la iglesia, compuesto de judíos y de gentiles. Pero si la semana 70 se hubiera cumplido, entonces Pablo no estaría hablando de esto. Porque ellos estarían ya plenamente restaurados y seríamos un solo cuerpo y no estamos hablando de más nada. Pero él lo dice. Y ahora dice en el versículo 28, oye esto. En cuanto al evangelio, ¿qué es el evangelio? No son las buenas nuevas de salvación y que la justicia del nuevo pacto en Cristo alcanzaba a los gentiles. Dice, pues en cuanto al evangelio, ¿sabe qué es lo que pasa con estas personas que son judíos naturales? Que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos de Dios. ¿Lo estoy inventando o lo dice la escritura? Por lo tanto, dice Pablo, aunque tú veas que ellos hacen esas cosas y son enemigos de Dios, no te vayas tú a enemistad con ellos. Por eso te dice, no te ensoberbezcas, ten cuidado, teme, porque es que están teniendo un trato de Dios que se está extendiendo por el tiempo. Y tú tienes que conocerlo para que ores por ellos. Y los veas como tus futuros hermanos en el espíritu, porque todavía están en la carne. Acuérdate que Ezequiel vio un valle de huesos secos. Y le dice el Señor, ¿vivirán estos huesos? Imagínate a Israel, esparcido por todas las naciones del mundo. Sin tierra, sin templo, sin identidad, sin patria, sin derecho ninguno. Y ahí, y todas las naciones aborreciéndolo y machacándolo. Y lo ve como un valle de huesos, seco, esparcido por un valle. Y dice, ¿y estaban secos? Dice, pero secos en gran manera. No era una sequedad, esta sequedad ya, tú sabes, ¿no? Como algunas veces se nos queda a nosotros la cara de cuando vienen unas cuantas de pruebas aquí y no nos hemos alimentado de la palabra. Dice, vivirán estos huesos, y el profeta dice, tú lo sabes, Señor. Porque el profeta ya ha visto a Dios en 2 o 3 movidas y no se atreve a hablar. Y le dice, profetízalo a estos huesos. Y empieza el profeta Ezequiel. Hueso seco, dice que le dice, oí palabra de Jehová. Y esa escena empieza a coger vida y cuerpo, y él empieza a decirle eso a los huesos. Dice que los huesos empiezan a moverse y a unirse cada hueso con su hueso. Estoy cogiendo esto de ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque el profeta está obedeciendo a Dios, lo que Dios ha determinado que pase. Tú y yo estamos obedeciendo a Dios y estamos profetizando palabras de Jehová. A ti y a mí nos toca decir, esa nación va a ser salva. Esa nación le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Me dice una persona ayer, ya la tercera guerra mundial. Digo, la tercera guerra mundial todavía no puede venir. Porque hay muchos hermanos en la fe que no saben si la tercera guerra mundial va a venir o no va a venir, porque les falta conocimiento. Qué bueno es tener conocimiento cronológico de las escrituras, y cuando te están sacando un tiempo fuera de otro y te lo están metiendo en otro tiempo, tú con autoridad digas, no es tiempo de eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha revelado la escritura profética. Ya está. No, la tercera guerra mundial, no, la tercera guerra mundial todavía no va a ser. La gente el fin del mundo, pero claro, es normal que el que no tiene noción de nada, ni conoce las señales, ni los tiempos, ni las ocasiones, pues disparate. El problema, ¿sabe cuál es? Que quien está disparatando en la iglesia, diciendo que este tiempo con Israel ya no se tiene que cumplir, que ya se había cumplido, diciendo que esto, que lo otro, que aquello, que patatín, que patatán. O es más, ignorando incluso lo que está pasando con Israel. Y ahí dice, hermanos, os ruego que no ignoréis, ni seáis ignorantes en cuanto a Israel. Entonces hay que escudriñar las escrituras. Dice en el versículo 26, dice, perdón, he leído el 26, estamos en el 28, dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Son enemigos. Por eso, como te he hablado todo lo que te he hablado, cuando te descuadres, que veas que ellos van a matar a gente, se van a defender con todo su potencial. Que os voy a decir una cosa ahora, Israel lleva 70, hizo en el 2018, 75 años, Israel lleva 75 años en su tierra. Una generación se cumple en el 2028, ¿no? Vale. Ustedes saben que Israel, en cuanto a lo que es potencia,
nuclear y armamentística de defensa es la potencia número uno en el mundo. Y tú dirás, ¿y eso cómo es? Pregunta Solar. En inteligencia, en armamento, en todo, o sea, en todo. Y tú dirás, ¿y eso cómo es? Pregunta Solar. Y Estados Unidos, que entre comillas es la potencia número uno del mundo, Estados Unidos se pega a Israel y lo defiende porque Estados Unidos sabe lo que es. Es más, Estados Unidos es la nación de los Estados Unidos porque los padres de la nación estadounidense, que son los que la fundaron, conocían la profecía y ellos fueron los que promovieron en la reunión que hubo en Ginebra de la ONU, que Israel fuese otra vez nación, porque ellos conocen la profecía y ellos han ayudado a Israel que se levante, porque están puestos por Dios para que esa nación se levantara. Por eso Estados Unidos ha sido bendecida, porque Estados Unidos ha bendecido a Israel. Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan. El que es sabio, aunque vea que Israel no está todavía fino y hace cosas que no debe, tiene que decir, yo bendigo a esa nación en el nombre de Jesús. Porque la salvación vino de los judíos. Y el Cristo judío. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? La salvación viene de los judíos. Pero ahora es, y la hora ha llegado cuando el Padre lo que busca y pide son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, dice, si en cuanto al evangelio ellos son enemigos, ¿por causa de qué? De vosotros. Oye eso. Si no le hubiésemos creído el anuncio del evangelio cuando nos predicaron, ellos no serían enemigos de Dios porque seríamos exactamente como ellos, incrédulos. Pero como ha habido un remanente que le ha creído a Dios, damos gloria a Dios. Ese remanente pequeño que empezó, que es la iglesia, ¿vale? Eso es lo que Dios ha cogido como base entonces para castigar a Israel, como diciendo, ahora os llamo a celo con un pueblo que no es pueblo. Y por causa de ese pueblo, ellos han entrado en celos con nosotros. ¿Qué pasa ahí, mano? Ese niño no para ni de día ni de noche. Me tiene... ¿Hay un niño ahí? Gloria a Dios. ¿A Josué? Josué es un varón. Señor, ya. Y como lo hemos creído, Israel está celoso. Porque no soporta a los judíos que venga un gentil y le diga que el Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob es su Dios. Y que Jesucristo, que es hermano de ellos en la sangre, es ahora nuestro bendito Rey y nuestro Salvador. El judío te escucha a ti decir eso, es así, se pone la mano y coge un pepino y no le ve tú más, o se levanta contra ti con todo. Porque lo que un judío no soporta es que venga un gentil a hablarle de su Mesías. Y ellos entraron en una especie de locura que cuando Pilatos dice, aquí está el rey de los judíos. ¡No! ¡Nuestro rey, por favor! ¿Cómo se te ocurre decir esa locura? Aquí tenemos a Jesús de Nazaret y tenemos a Barrabás. Ustedes saben que yo todos los años hago una bondad con ustedes. Todos los años os suelto un preso. Oye esto, ¿a quién liberto de los dos? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¿Y Pilato cómo? ¿Y qué hago con el rey de los judíos? ¡Crucifícale! Pero si él es... ¡Crucifícale! Lo crucifican. Pero es que su sangre, dijeron, la sangre de Jesús sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Ahí lo tiene. Le ha costado muy caro el rechazar al Mesías. Y vino el hacha y cortó la nación de raíz. ¿Entendéis? Y luego vino Tito Vespasiano en el año 70 y les quitó su templo.
Y se cumplió lo que dijo Cristo. Señor, mira, y mira, Jesús dijo, yo digo a ustedes que no va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. Y los esparció. Se le conoce como la diáspora más grande que ha habido, la diáspora judía, la dispersión. Han pagado caro, el haber rechazado al Mesías y el entrar en esa incredulidad. Por eso es que ahora, cuando se cumplan las profecías que están escritas de Israel, la iglesia tiene que salir de la escena porque empieza el tiempo de Dios con ellos bien marcado. Y ellos, como no quieren que ningún gentil le predique de su Mesías, se levantarán 144,000 judíos naturales que tienen la misma sangre de ellos y son de sus tribus y son de los de ellos, con 2 testigos, y ellos le predicarán a Cristo como su Mesías. Y ahí se convertirán al Señor y el velo les será quitado. Y cuando el velo les sea quitado, entonces ellos van a entender que Jesús es su Mesías. Y cuando venga este impostor, ¿vale?, que al principio ellos hacen pacto con él, luego rompen el pacto y empiezan a huir porque han entendido que Jesucristo es el Señor. Y ahí empiezan todos a clamar. Ahí es cuando empiezan ellos a clamar. Y ahí es donde se cumple la palabra que viene de Sión en libertad. ¿De dónde viene? Cristo. Vienen las nubes y los liberta. Por eso cuando él se marchó, Jesús, cuando la última vez que lo vieron se marchó, dice que vinieron 2 ángeles, se fue, ellos se quedaron así. Y dice que se aparecen 2 ángeles y dice, ¿por qué miráis a este entre nubes? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, dice, de la misma forma, dice, vendrá. ¿Dónde se fue Jesús? Se fue en el monte de los olivos. Allí mismo él va a retornar. Porque no es la venida para recogernos a nosotros. A la iglesia la recoge de los aires y desde allí la llama. Al pueblo de Israel lo recoge donde lo dejó, en el huerto de los olivos, que es donde pisa el Señor allí y se parte en 2 el huerto. Y viene esa matanza. Ahí es la Tercera Guerra Mundial, donde todas las naciones comandadas por el falso profeta y el anticristo, usando a la ONU con todas sus fuerzas militares, van a lo que conocemos como el Valle de Megido y se va a producir, entre comillas, la batalla de Armagedón, donde todas las naciones rodean a Israel. A este Israel es del que estamos hablando. Y ahí viene entonces ¿quién? Viene su bendito rey y su salvador. Ahora claman a ellos, a su rey. Y viene de Sión el libertador, montado en un caballo blanco con ropa teñida en sangre. Dice que le siguen sus ejércitos vestidos de lino finísimo. ¿Quién es ese ejército que viene con él vestido de lino finísimo? Es la iglesia, que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, como nosotros ahora mismo, ellos son enemigos de nosotros, o sea, enemigos de Dios por causa de nosotros, dice, pero en cuanto a la elección, ellos son amados por causa de los padres. Si se hubiera acabado el tiempo de Dios como Israel, fuésemos una sola nación, porque dice que somos uno y 2 pueblos, si eso hubiera estado materializado, no tendría que decir eso ahí. Pero hay una elección que ellos tienen por causa de ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Los padres de la nación hebrea, judía, llámalo como quiera, israelita. Entonces son enemigos, pero en cuanto a la elección, son escogidos. ¿Y qué ocurre? Que Dios le tiene que cumplir la palabra que Dios le dio a Abraham. Y le va a entregar la tierra de Canaán. Porque la tierra de Canaán todavía ellos no han entrado en ese reposo que Dios había planificado desde el principio, que supuestamente le tendría que haber dado a Josué. Y eso lo explica el escritor a los hebreos. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría la escritura de otro día. Porque ese día, oye eso, ese día del que habla la escritura para los judíos, que ya estaremos nosotros ahí también, ese día es el 7º día, el día de descanso, el día de reposo, el milenio terrenal, cuando venga Cristo, no solamente como su bendito Rey y Salvador, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y gobernará desde Jerusalén a toda la tierra. Y Jerusalén se convertirá en su santo monte, y no habrá iniquidad en todo su santo monte. Y la iglesia gobernará juntamente con él en todo el planeta.
Ahí se van a cumplir el sermón de Cristo en la montaña. Se va a cumplir muchas palabras que dijo Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Viene Cristo a gobernar y a traer eso. Si en el 1948 se cumple el renacimiento o el florecimiento de la higuera, y a eso hay que añadirle que la generación que viese el florecimiento de la higuera no podría pasar, si le sumamos 80 años a 1948, nos encontramos con 2028. Por eso que tú vas a escuchar fechas, la agenda que están manejando los satanistas del nuevo orden mundial, porque hay que llamarlos por su nombre, aunque ellos están camuflados, ¿vale? Ellos son el antiguo imperio romano que empieza a florecer otra vez de aquella imagen que vio Daniel, simbolizada en los pies, las piernas, los pies y los dedos de los pies, que era barro y hierro, ¿vale? Es el antiguo imperio romano que resurge, no lo que nosotros vemos hoy como Europa, no, el antiguo imperio romano comprendía Europa y el Oriente Medio, era el antiguo imperio romano, ¿vale? De ahí es donde coge cuerpo toda la profecía final, y ya Estados Unidos desaparece del protagonismo, porque ahora toda la concentración va ahí donde, a Oriente Medio, que es donde está Israel y Jerusalén, y se va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra sobre ellos. Entonces, tú ves fechas como 2028, ahí lo tienes. Hay otra fecha que es 2030, ¿la conocéis? La Agenda 2030. Esa no la hablan los cristianos, esa la hablan los gobernantes. Y después hay otra fecha que es 2033. Conforme al calendario gregoriano, en 2033 se cumplen los 6 días de Dios, que la palabra de Dios nos revela a nosotros como cristianos, ¿vale? Donde son los 6 días que Dios le deja al hombre para que se gobierne a sí mismo. Pero dice Génesis capítulo 6, no contenderá mi espíritu para siempre con el espíritu del hombre, sino que yo le he dado 120 años, dice allí, ¿no? Y después hemos entendido por el espíritu de que eran 120 jubileos, que son 120, un año jubilar son 50 años naturales, 120 jubileos son ¿qué? 6.000 años exactos. ¿Sabéis que en el 2033, según el calendario gregoriano, se cumplen 6.000 años desde que Dios hizo a Adán y empezó la travesía del hombre sobre la tierra con el gobierno que Dios le dio a Adán? Es curioso, pero nos ha cogido a nosotros aquí muy cerquita. Entonces, cuando miremos, no nos hagamos como los que no vemos nada, porque tú tienes que mirar el calendario también, ¿o no? 2028, 2030, 2033. Es verdad que puede haber un error en las fechas, nacimiento de Cristo. Nosotros no nos podemos sujetar a una fecha y un día y una hora, no. Nosotros lo que miramos es ¿qué? Los tiempos. Entonces, si miramos los tiempos, oye esto, vamos a hallar que según Daniel 12:4, la ciencia cuántica, la inteligencia artificial en cada ser humano, que nos la han metido primero en el móvil, va a tomar cuerpo en cada ser humano, tanto en la mano derecha como en la frente, a través de un dispositivo, y no se podrá ni comprar ni vender, sino aquel que tenga ese dispositivo de inteligencia en su cuerpo injertado. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? En Apocalipsis 13, 7 y 8. Entonces estamos conectando las señales, las realidades que estamos mirando, ¿con qué? Con la profecía. Y eso enchufa. Dice la palabra que el que no tenga la señal o el sello del anticristo, tanto en la frente como en la mano derecha, no puede ¿qué? Ni comprar ni vender. Ya hoy te lo están supereditando aquí. El dinero físico va a desaparecer porque va a ser todo unificado a través de un solo gobierno. Entonces, una sola religión, una sola moneda, un solo pensamiento social, económico, financiero, militar, todo concentrado al principio en 10 naciones,
que se le llama el gobierno de la bestia, y después todo ese gobierno lo sacan de las 10 naciones y lo injertan en un hombre. Ese hombre, según la escritura, es el anticristo o antimesías. Que la vida de este hombre es una antítesis de Cristo, o sea, es todo símbolo de Cristo. Se presenta como el Salvador, el pacificador, el bueno. Le hacen un atentado, de alguna forma muere, resucita, y cuando resucita quiere que todo el mundo tenga la marca o el sello de su nombre. Ahí cuando resucita es cuando específicamente dice la escritura, y tú lo vas a ver en muchas partes de Apocalipsis: 1260 días, 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses. Es 3 años y medio, lo mismo que duró el ministerio de Cristo. Porque todo es una antítesis de Cristo. Quiere igualar, quiere asemejar a Cristo en todo. Y el mundo que estará aquí, sin conocimiento ninguno, en plena tiniebla, tendrá que pasar por todo ese túnel de oscuridad, al igual que Israel. Lo único que pasa es que Israel se dará cuenta cuando este hombre se siente en el templo de Dios, dice la Biblia, porque se va a tener que levantar el tercer templo, y diga que ya no hay más culto a nadie, solamente que Él es Dios, y prohíbe todo culto. Ahí los judíos ya conocen algo, ¿ves? Y reaccionan y rompen su pacto con Él y no se dejan sellar, porque ellos primeramente hacen un pacto que de la Biblia se le va a conocer como el pacto de paz y seguridad. Eso lo firma la nación judía con Él, pero con Él, con las naciones. Él lo confirma. Salen todos corriendo porque Él detiene el sacrificio y la ofrenda en el templo cuando llega y se sienta en el templo. Hay quien piensa que ese significado tiene que ver con lo que hizo Cristo en la cruz y con su resurrección. Ahí hay diferencia de opiniones. Pero esto que estoy diciendo va a pasar porque el apóstol Pablo lo dice. Y Jesús dijo: cuando ustedes vean eso, que llega este individuo y se sienta en el trono de Dios como Dios y prohíbe todo culto, dijo: esto es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Ahí él se convierte en el desolador, el inicuo, el hombre de pecado. Y dijo: cuando ustedes vean esto, ya olvídate de comprar y de vender. Te olvida literalmente de que tú tienes que tener un trabajo, de que tienes que tener una finanza, de que tienes que comer, de que tienes a tus hijos. Tú te olvidas de todo, porque ya lo único que te queda en ese momento es salvar tu vida. Ya no es tiempo de que pienses en más nada. Se te acabó el tiempo, y ahí es donde se le da autoridad para matar a los santos. Ya la iglesia no está. Oye esto. La señal de Lot, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Es la diversidad sexual en los colectivos LGTBI, donde la ideología se ha impuesto a la biología y la gente pierde el sentido común. ¿Conocéis esa señal? Me hace gracia un hombre que sale a la calle a hacer entrevistas y coge a 2 muchachitas y le dice: entonces, si yo me autodetermino mujer, ¿qué pasa? Porque ¿qué es una mujer? Y ninguna dice que es una mujer. Ahora la gente lo ha entrado como una amnesia, ¿qué es una mujer? Y se quedan, no saben definir lo que es una mujer. Porque si lo definen a la biología, pues entonces ya no vale. Ahora tiene que ser la ideología. Y cualquier persona se puede autodeterminar y autodefinir a sí mismo y autopercibir a sí mismo como lo que quiera. ¿Qué pasa? Hemos perdido el sentido común. Esos son los días de Lot, donde la diversidad sexual se tiene que no poner, sino imponer. Imponer a la fuerza. A nivel global, tú dices, eso es una señal. Los días de Noé, proyectos de futuro, progresismo, comprar, vender, edificar, la nueva era tecnológica, donde en la Agenda 2030 todo el mundo antes de 2030 tiene que estar sellado en la mano o en la frente, en un plan de vida eterna e inmortalidad. Le van a meter a la gente vida eterna en el cuerpo, y en cierto modo lo conseguirán. Lo que pasa es que ellos piensan que eso va a ser para siempre. Y mira, oye esto, cuando tú tienes revelación de la palabra, ellos te dirán que esto va a durar toda la vida. Tú le dices con toda autoridad: el gobierno de la bestia va a durar 3 años y medio. A partir de los 3 años y medio
se le acabó toda la fantasía al diablo. Y vendrá Cristo y echará al falso profeta y al anticristo al lago de fuego y azufre. Y al diablo lo mandarán al abismo, donde será atado por 1000 años. Pues yo tengo vida eterna en mi cuerpo. Tendrás vida eterna, pero ahora vas a tener que servirle al Mesías de Israel y vas a tener que someterte a la disciplina de la justicia de Cristo. Y el que no se someta será sacudido con vara de hierro. Y cualquiera que le diga tonto a su hermano lo van a llevar delante del juez, que a lo mejor los jueces son hermanos en la fe que han estado desarrollando la sabiduría y la ciencia a través del ministerio de Cristo. Así va a ser esto. Así lo tengo que decir con esa autoridad, hermano, con esa autoridad y con esa determinación lo tienes que decir, porque así va a pasar. ¿Tú que eres divino? ¿Tú que eres futurólogo? No, yo soy algo más, soy un hijo de Dios. Con revelación. Porque el pan es para los hijos, dijo Cristo. Y en este pan va incluida no solamente la liberación, sino la revelación. En el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces vienen los días de Lot y viene esa tecnología y viene todo, sí, pero dice la Biblia que todo aquel que se ponga el sello y la marca de la bestia ya jamás podrá ser su alma salva. Ya puede vivir 1 año, 1000 años, 100 años, 200 años. Dice que en el milenio todo aquel que muera de 100 años se dirá ha muerto niño. Porque va a durar la gente mucho. Entre otras cosas porque muchos van a tener tecnología en el cuerpo de esta. Ahora, no se salvará su alma, sino que su alma dice que será echado al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Tú dirás, hermano, esto hay que tener conocimiento de lo que estamos hablando. Vendrán pestes, porque eso es principio de dolores. Dijo Cristo, vendrán pestes, vendrán guerras, nación contra nación, pero todavía no es el fin. Y ya estamos entrando en ese principio de dolores. El principio de dolores, lo que estamos viviendo. Principio de dolores, sí, como una mujer que se pone de parto. Pues si esto es el principio, ¿qué será el final? El final va a ser cuando Israel ya no pueda más y entonces ahí clama a su Mesías. Pero Israel lo va a pasar fatal. Y el mundo pecador, porque lo que viene es un juicio para Israel y el mundo incrédulo pecador. Los impíos que han rechazado el Evangelio. Dios les envía un poder engañoso, dice la palabra. Para el que no haya creído a la verdad para ser salvo, dice, sea condenado. No puedo ir a toda esa escritura porque si no perderíamos mucho tiempo, porque ya vamos a dejarlo aquí. Y guerra y rumor de guerra. Israel y sus vecinos árabes. Mira, lo que estamos viendo hoy puede ser que sea el cumplimiento del Salmo 83, donde se le conoce teológica o proféticamente hablando como la guerra de las confabulaciones. Y voy a dejaros con esta visuada para acabar. Llegaría un momento donde Israel va a pegarle un sacudido a las naciones vecinas. No sé si va a usar tecnología punta nuclear, no lo sé. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 83 que sus vecinos del sur, que son los que ahora han atacado, que son los que están en la frontera de Gaza, el grupo Hamas. Sus vecinos del norte, donde está Líbano, y allí también está Hezbollah. Y los del sur, los del norte, los del este y los del oeste, bueno, pues empieza a ser Israel un despliegue de matanza que trae un exterminio total. Incluso Siria, que está un poquito más arriba, metido en los altos del Golán, o sea, ya Siria, ¿no?, que la capital es Damasco, dice que jamás Damasco no será más ciudad y que su ruina vendrán a ser que nunca más se levantará. Como eso pase, puede ser que ahora sea, eso tiene que cumplirse. Como eso pase, entonces estamos a las puertas, porque se le echa encima a la ONU, Estados Unidos y todo el mundo, y le dice, por favor, que alguien firme la paz. Y es cuando se llega al acuerdo real de paz entre Israel y la Liga Árabe y todas las naciones que le rodean, no por Israel, sino por el alrededor, porque Israel se convierte en la piedra pesada que hace temblar a todas las naciones. Y como empiecen a exterminar gente, dice, párate esta gente, y alguien tiene que poner pie para, y se firma ese pacto.
Y en ese tiempo de donde llega la firma del pacto, en toda esa movida, la iglesia se va. Porque luego cuando aparece el anticristo, que es el que confirma ese pacto que se firmó, puede ser que estemos a las puertas de todo eso. Puede ser que estemos ahí. En cuanto al evangelio, hemos leído, ellos son enemigos. Pero tú no los tienes que ver a ellos en ese orden. Tienes que verlo como cuando Dios le dice a Jacob, entra ahí, perdón, a Josué, entra ahí y arrasa con todo lo que te encuentres. Ah, pero yo no entiendo ese Dios justiciero. Tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Pero no te vayas a meter con Israel, porque Israel está en su tierra. Y ahora Israel tiene una doctrina que dice, ¿por qué te metes conmigo? Yo me metí contigo. Porque cuando en el 1948 la nación de Israel fue declarada como independiente, una nación soberana, también se lo ofrecieron a los palestinos y ellos dijeron, no, nosotros no queremos que sea una nación juntamente con esta gente aquí al lado. Ah, ustedes no. Y ellos dijeron, ellos quisieron también, ellos no quisieron. Y ahora, guerra, que es lo que se conoce como la Guerra Santa. ¿Qué pasa? Te metes con Israel y entonces ese es el problema, que como ahora mismo es la potencia número 1, pues tú a Israel le mata a uno, Israel te va a matar 600. Y ahora uno de Israel hace huir a 1000. Porque se cumple eso. No podemos otra cosa. Entonces, vamos ahora por Israel, hermano. Vamos a preparar nuestros corazones en este tiempo. Vamos a prepararnos nosotros por si es el tiempo realmente, por la fecha que hemos hablado. Porque nosotros tampoco vamos a decir ni el día, la hora, no lo sabemos, pero vamos, que el ambiente se está poniendo en ese orden. Que como Israel se convierta en la copa pesada que hace temblar las naciones, como dice Zacarías capítulo 12, del 1 al 3, entonces sí que vamos a ver una crisis, pero seria. Entonces sí que el aceite va a coger un valor que no vea. Y el petróleo. Porque no veas si nos está saliendo el mismo caro comiendo un plato de papa frita con huevo. Es cuando Israel toma protagonismo. Tú puedes decir, el reloj está cogiendo su sitio. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para todo esto. Mirando los tiempos y las señales. Porque dice, y conociendo esto, que es tiempo de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Hay que aprender a clamar. Hay que aprender a arrodillarse, a clamar, pero de verdad. No solo por Israel, por toda la humanidad. Se va a cumplir lo que Cristo dijo, hermano. Y nosotros tenemos que ser gente que se para delante de Dios y habla con Dios con sabiduría y conciencia. Y aprender a orar delante de Dios. Y tomar decisiones donde hay que sacar cosas de nuestra vida que no van ahí. Dice la Biblia, que andéis como sabios y no como necios. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu bendito amor, por tu infinita gracia y misericordia. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te doy la gracia por cada hermano que ha llegado y por los que no llegaron también, Señor. Bendícenos en esta hora, Dios. Bendice tu palabra en nuestros corazones, danos sabiduría y ciencia para saber quién somos y de dónde tenemos que posicionarnos en esta hora. Métenos, Dios mío, en el centro de tu voluntad, Padre. Ahora salimos de este lugar, pero no en tu presencia. Porque tú moras en nosotros, nosotros moramos en ti. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo y la comunicación y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, salúdense los hermanos con alegría y con gozo.